¿Qué tal, amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose otra vez, otro domingo con un en vivo directo brutal. Tengo aquí a unos hermanos, grandes amigos míos coleccionistas de ese maravilloso país de nombre Venezuela, ese maravilloso país que me vio nacer y que en cierta medida es culpable de ser el coleccionista que soy hoy, ¿no? En todo caso, de verdad, antes que nada, darle las gracias a todos los que están por aquí, que los veo el chat súper animado. Muchísimas gracias. Saludos especiales al amigo Marcelo, que es miembro del canal. Muchísimas gracias. Vamos a darle la bienvenida, ni más ni menos, que al amigo Juguetes Antiguos y Retro Adriana, la gran amiga. Sí, señor. Bienvenidos, chicos. Buenas noches, Rico. Buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Panita. Muy bien, muy bien. Aquí estamos, tarde noche, disfrutando a tope. Evidentemente se viene un ratito genial en el cual vamos a disfrutar de toda la experiencia de ustedes y todas esas anécdotas maravillosas de eventos y coleccionismo en lo que a Venezuela se refiere, en concreto en Caracas. Bueno, cuéntenme cómo viven un poquito el tema del coleccionismo. Bueno, primero que todo, gracias por invitarnos al en vivo, a este directo con todos los amigos coleccionistas por acá de tu búnker. Exacto, Muchísimas muchísimas gracias. gracias a El Búnker Recoil. Gracias, hermano. Es un honor para nosotros y que tus seguidores, tu audiencia, nos vean compartir contigo este rato. Un saludo para España y para toda Latinoamérica, todos los que te ven, que seguramente es de muchas partes del mundo, hermano. Y gracias, te queremos mucho de verdad. Un abrazo. Te queremos por acá Muchísimas por gracias, se agradece. Pues bueno, antes que nada, pues evidentemente como bien habrán percatado, el chat está a tope, se agradece bastante que toda esta gente esté por aquí compartiendo el tiempo con nosotros, un ratito especial donde hablaremos de este maravilloso hobby que tanto nos apasiona, que es el coleccionismo de figuras de acción, ya sean nuevas, vintage, etc, etc. Ahora mismo somos 14 en la retransmisión, de verdad, muchísimas gracias. Recuerden darle like, compartir con los amigos coleccionistas, suscribirse al canal de los amigos de Retro Adrie y el amigo Juguetes Antiguos que lo puse por aquí. Si mal no recuerdo, aquí está el enlace. De todas maneras, lo tienen súper fácil de conseguir. Componer Juguetes Antiguos lo van a encontrar tanto en Instagram como en YouTube, igual que el canal de la amiga Adriana, con lo cual no tienen excusa. Coleccionables antiguos y más, porque estoy por YouTube. Ah, ok, Coleccionables perfecto. y arroba juguetes antiguos por Instagram y TikTok. Gracias, hermano, de verdad. Gracias, gracias. No, nada. Bueno, el mundo del coleccionismo, primero las damas, mi hermana, para que Sí, sí, por charlemos favor, un hable. poco de Sí, esto. de coleccionismo de un tiempo para acá, por lo menos lo que yo veo, ¿no? Ha dado un boom mundial, ¿no? Sobre todo la parte de retro, también las colecciones nuevas, ¿no? Pero aquí, por lo menos en Venezuela, se ha activado también mucho dentro de, ¿sabes? Lo que del país que no vamos bien, pero bueno, los que queremos como que pasarla un poquito mejor, ahí vamos pues, poco a poco, y se ve un movimiento muy bonito en la parte de coleccionismo. Por ahí estuvo el Toy-Con, que wow, muy bonito ese, eh, fue muy bonito ese evento, ¿verdad? Sí, Habían colecciones, grandes coleccionistas, a mí me gustó mucho y lo visité. También hubo uno hace poco que fuimos los dos, que hay unos videos en nuestros canales de coleccionistas de acá de Venezuela, bueno, específicamente de aquí de Caracas. Mira, tenían unas colecciones impresionantes de He-Man, de figuras nuevas, ay, se me De olvidó, la línea Mondo, sí, señor. Figuras ah, clon. mundo. cuando las veo, mi hermano también no las había visto, no había tenido la oportunidad de verlas tan cerca y me impresionaron. Y bueno, muchas colecciones, y con eso te digo que se ve un movimiento bonito dentro del coleccionismo en Venezuela, por lo menos. Qué Sí, bueno, qué bueno. exactamente. Como dice Retro Adriales, un poquitico, en Venezuela últimamente
o recientemente, el boom que ha hecho o que ha dado como que esta ventana, ¿verdad? Que son las redes sociales, han activado mucho a través de Instagram, YouTube, Facebook, todo la gente que colecciona desde lo más simple, quizá hay gente, por lo menos en mi caso, que colecciona de todo un poco, cosas también que yo guardaba de mi infancia, que de repente me dije, ah, mira, pero yo esto lo veía como común porque siempre lo veía. Y me di cuenta de que había otras personas que les encantaba coleccionar. Y recientemente sí, dentro de todo el contexto de Venezuela, porque también por mis redes sociales me lo han preguntado, gente de México, también digamos, de Argentina, que si aquí se colecciona y claro, no es la magnitud de conseguir tantos mercados, digamos, sitios para ir a conseguir figuras o sitios donde hagan convenciones, comparado con otros países como Argentina, ¿verdad? México, aquí en Latinoamérica, hablando de Latinoamérica, Claro. Pero sí se está viendo que el coleccionismo como tal, que siempre ha gustado, esté tomando auge y se hagan esos eventos que a la gente le gusta mucho compartir, también mostrar sus figuras, ir con los niños, con los chicos a ver el evento, y eso ha movido mucho ese ambiente. Lamentablemente también hay unos buenos coleccionistas que tenían aquí colecciones grandes, digámoslo así, pero se fueron del país, están en otros países, entonces eso también quizá un tiempo lo disminuyó. No escapó tampoco la parte cuando vino la pandemia, pero a raíz, más o menos en el año 2022 para acá, se ha estado moviendo más, sobre todo aquí en Caracas. Aprecio yo, porque también en otras ciudades de aquí de Venezuela me escriben, ¿dónde está ese evento? ¿Dónde es? Entonces, quiero ir, pero quizás está en Maracaibo, está en Barquisimeto, Valencia, Puerto La Cruz, me imagino. En el Zulia. El sur, entonces, y hay gente incluso que viaja y disfruta o explora, y para nosotros es grato, como al principio, estar contigo y compartir un poco de esas cositas que tenemos de nuestro coleccionismo. Pues muchísimas gracias. Más adelante vamos a seguir hablando porque con el permiso de la amiga Adriana, tengo por aquí el canal de ella, tengo ahí el vídeo un poco preparado, podemos ir viendo y comentando la jugada, ¿no? De esa retransmisión de ese vídeo maravilloso que hicieron de la Toycon, del otro evento de exposición que me pareció sensacional y me sorprendió que se organice ese tipo de eventos en Caracas, porque vamos a ser realistas, desgraciadamente los medios de comunicación y redes sociales lo que suelen mostrar de ese maravilloso país de nombre Venezuela es lo negativo, ¿no? Porque evidentemente el salseo es lo que mueve las redes sociales y las noticias, ¿no? Entonces hay que mostrar también las cosas buenas y bonitas, ¿no? Independientemente que en todos lados hay cosas malas, pero sin lugar a dudas me sorprendió muchísimo para bien. No obstante, tengo aquí una serie de preguntas del cual quiero que en la medida de lo posible, con tranquilidad y demás, vayan respondiendo y podamos tener un sano debate sobre ellas, ¿no? Excelente. Ajá, Ok, bueno, pues la primera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las colecciones principales de ustedes dos y por qué les llama la atención esas colecciones principales? Si es verdad que, por ejemplo, en el caso mío, a mí me gusta mucho Star Wars, G.I. Joe, Master del Universo, Transformer, ya en menor medida, pues un poquito de Tortugas Ninja y demás, pero siempre tienes esas colecciones principales que son las mejores para ti. A ver si me lo pueden aclarar aquí y un poco para conocerlos mejor. Ah, qué bueno. Ok, bueno, Pedro, empiezo yo. Bueno, un saludo y gracias por la persona que hizo la pregunta. Particularmente a mí me gusta coleccionar casi siempre lo que fue de mi infancia, o sea, lo que me recuerda a la infancia. O sea, quizá a todo coleccionista agarra, aunque sea un pequeño carrito o algo, y ya te transporta, te traslada a tu niñez, a tu infancia o a tu adolescencia, cuando tenías ese juguetico, ese juguete, esa pieza, y la vuelves a tener. Ah, mira, por ahí. Ah, ya va, papá. Ahí vamos a estar ahorita. Mira, que sepas que me acordé de ti, que sepas que me acordé de ti, de tu hermana,
cuando lo vi en Madrid en el evento Figurama, dije que va, me tengo que hacer con esta pieza que se la vi a la amiga Adriana y al hermano. Y yo soy muy fan también de los Matchbox. Perfecto. Y lo tienes ese en su cajita. Yo tengo ese, pero no lo tengo en su cajita. Está excelente. Y sí, qué bueno. Mira, y para dar la respuesta directamente a la persona, por lo menos en nuestro caso, en mi caso, lo más fuerte que tengo, porque me gustan mucho, por lo menos las líneas como las tuyas, Master of the Universe, Thundercat también me gusta Star Wars, pero también me gusta Mademan, Hyperman, pero ya eso como para mí palabras ya mayores, ¿no? Entonces hay como que las preguntas las ha redactado Luis. Yo sé yo, las preguntas son mías. Ya después al final los seguidores pueden dejar sus preguntas en el chat. Yo pensaba que había sido una de las personas conectadas, pero Luis, mira, lo que más tengo ahorita yo de coleccionismo son álbumes de cromos, de barajitas, de figuritas, de los mundiales de fútbol. También tengo, sí, tengo álbumes de fútbol, tengo de Master of the Universe, tengo lo que adquirí de pequeño, de niño, y unas 5 figuras solamente, que son las que compré ya de adulto, pero ya hace quizá unos 7 años. No he estado. Todas esas cositas interesantes, que tenganlas ahí a mano para mostrarlas. Perfecto, sí, por aquí están. Aquí las tenemos. Y también quizás tengo algo de Star Wars y vintage, y también los soldaditos de plástico, hermanos, me encanta, me gusta. Yo siempre digo en mi canal y todo, cuando uno lo veía de adulto, bueno, el juguete bélico para un niño, ¿verdad? Un soldadito, una granada, pero fue parte de nuestra realidad, de nuestra niñez. Aquí en Venezuela los soldaditos de plástico para mí fue una época dorada, porque mi padre, como bien te comenté antes, los fines de semana íbamos al mercado de coche ahí en Caracas, y mi padre, o sea, mi papá o mi cuñado, me compraban, si yo les ayudaba a cargar toda la camioneta detrás para llevar los víveres a lo que vendría a ser el restaurante que tenían mis padres, pues me regalaban una bolsita de soldaditos, los típicos soldaditos, que eso eran para mí maravilloso, o sea, efecto nostalgia. Nostalgia, eso pasaba mucho. Date cuenta que a ti te pasó, a mí me pasaba también cuando iba a una piñata de un amiguito, de un plemeto. Eso sí eran cumpleaños y no los de ahora, te lo juro. Exactamente. Entonces, uno le daba la piñata y muchas veces lo que conseguías dentro eran soldaditos de plástico, que incluso, bueno, todavía hay unos que conservo. ¿Y qué más podemos decirte? Yo creo que también tenemos algo de videojuegos, los Matchbox, que de niño tuve algunos, los perdí, pero con el tiempo, poco a poco, he podido ir recuperando esos Matchbox que me encantan. Así como el que tú mostraste, es muy bonito. Y eso... Yo me acuerdo que los Matchbox me los compraba, lo típico, o mi cuñado, mi mamá, mi papá. Bueno, mi papá era más de regalarme cosas para hacer deporte, ¿no? Pero sí es verdad que alguna vez caía alguna cosa, y donde me los compraban, fíjate tú, era cuando íbamos al aeropuerto de Maiquetía, que tú te acuerdas que tenía un montón de tiendas y jugueterías ahí, unas cositas tal, y me acuerdo de verlos en los expositores y siempre me caía algún carrito de esos. Oye, eso es magnífico. Yo recuerdo también aquí, al menos aquí en Caracas, lo vendían mucho en las farmacias. En el CCCT también me acuerdo. En el CCCT había una juguetería espectaculares. Sí, yo recuerdo, pocas veces recuerdo que iban a comprar alguna medicina, o a lo mejor me iban a mí a inyectar algún medicamento, y yo decía, papá, quiero ese carrito, y resulta que el carrito era un Matchbox que los tenían en la vitrina, digamos así, de la página. Pero entonces yo salía con mi medicamento inyectado, pero salía con mi carrito. Eso era magnífico. Y entonces, mía, bueno, así mi hermana también ya colegó. Yo sí, tengo también, por lo menos las Barbies de cuando yo era pequeña. O sea, mi mamá y mi papá siempre nos enseñaron a
a guardar las cosas, o sea, a A cuidarlas. A cuidarlas. Entonces, Claro, a mí también. tenemos sí, cosas que teníamos desde niños. Y por lo menos yo, a mí me gusta coleccionar, a mí me gusta Star Wars. De verdad que sí. Y entre mi hermano y yo tenemos la colección, o sea, tenemos una pequeña colección, unas pequeñas figuras de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars. Y ahora estamos buscando poco a poco, porque aquí, bueno, sabes, no es tan fácil coleccionar, pero Me consta que claro. las figuras de los 80, de las antiguas, de las retro, de las figuras retro. Ahí vamos, poco a poco. Otra cosa que me gusta a mí son los muñequitos de Hanna-Barbera, de la Qué guapo, Warner. los PVC de plástico. Los 90, los del 88, 89, 90 y pico que pasaban acá, lo que era Disney, Warner, Hanna-Barbera. Entonces a mí me gusta, me llama la atención si veo un muñequito, ay, me gusta. Si lo puedo tener, pues lo adquiero, pues lo compro. Y bueno, lo que nos guste, sí. Qué bueno, qué bueno. A la audiencia, siempre de lo que estábamos hablando antes de comenzar el en vivo, que el mundo del coleccionismo aquí ha tenido un auge, pero también las piezas, a veces a uno le gustaría, por ejemplo, ella dice de Star Wars, pero es muy costoso. O sea, lógico. No, aquí también, o sea, que no te creas tú que porque sí, vivamos en Europa está la cosa mejor o a nivel de precio, está la cosa prácticamente igual, más teniendo en cuenta que Venezuela, lo que tú me comentaste, que prácticamente está dolarizado, ¿no? O sea, que prácticamente los precios son los mismos. Y está dolarizado, se consigue muchas cosas, aunque, por ejemplo, cuando salió la línea Origins, que sacó Mattel, aquí a Venezuela no llegó, no hubo quizás algún empresario, alguna tienda que los importara. Hubo gente que los traía ya de manera particular, individual, o los traían también de Colombia, gente que viajaba, pero a unos precios muy exacerbados en comparación quizá a otros países donde los podía conseguir en un Walmart o otra tienda por departamento. Y entonces, pero sea también quizá el mismo comerciante hablando de los juguetes nuevos, ¿no? De los juguetes que están diseñados, las líneas nuevas para llevar a las nuevas generaciones y a nosotros que también nos gusta, porque del Origin no tengo ninguno. Por eso mismo, porque se me hizo muy difícil. Bueno saberlo. Adquirirla, sí, era muy difícil. Después, jugueterías muy particularmente las traían, pero quizá era en pocos lotes y eran costosas. Claro, ellas con el tiempo han ido tomando un precio ya, porque ya no se consiguen fácil, incluso en países como España, en los mismos Estados Unidos, pero Venezuela quizá en ese aspecto sea más caro. Y también no se escapa si es una figura de colección que te la quieran vender aquí en Venezuela, a veces es más costosa que comprarla incluso fuera, ¿no? Lo único que es lógico. Lo que pasa es que Venezuela también, como yo le digo a otras personas, que el país, por ejemplo, si yo quiero adquirir una pieza desde España, me va a salir más costoso a lo mejor el mismo envío que la misma pieza. Entonces la gente... Suele pasar, no te creas, eso pasa en todos lados, suele pasar. Sí. Los envíos internacionales están carísimos. Están muy caros. Entonces, pues pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Pues lo que sí es que los eventos últimamente han estado tomando y eso nos alegra mucho porque también la diversión, distraernos del estrés diario, esto es una válvula de escape, lógico. Exactamente, del mundo moderno en que vivimos. Compartir con los amigos coleccionistas. Exacto, compartir. Hay muchas personas bonitas que hemos conocido a través de este mundo también del coleccionismo. Sí. Y hemos conocido. Muy bien. Pues pasamos a la siguiente pregunta, que sería así. Personajes favoritos de Star Wars, Tortugas Ninja, G.I. Joe, Motu y por qué. Me supongo que cada personaje tendrá su pequeña historia, ¿no? Si coleccionan algunas de, no sé si G.I. Joe coleccionas y demás. No, G.I. Joe no, pero de Star Wars, ¿cuál es tu? Bueno, mi personaje de Star Wars, yo creo que el de muchos, Darth Vader, y bueno, yo creo que suele ser un sí. Tópico,
Típico, sí, señor. Típico, es una tendencia. También, bueno, también las figuritas de Luke Skywalker y Han Solo, desde niño yo las veía y siempre las quise tener. No las tuve porque yo estuve como que en la raya por mi edad cuando yo nací. La que estaba o sea, la que se estaba viendo era El Retorno del Jedi. Bueno, ni tan mal. Sí, y entonces ya recuerdo haberlas vistas en la juguetería, que me gustaría tener la máquina del tiempo e ir atrás, porque aquí se conseguía en el centro de Caracas. Eso lo hemos Y pensado todos. mira, de Master of the Universe, bueno, mis personajes favoritos, yo creo que son He-Man y Skeletor. O sea, igual que son desde niño también los Normal. tuve. Normal, los tuve. Ahorita vamos a ver que es mi pequeñita colección, pero muy amada, muy querida. Y de Tortugas Ninjas no llegué a tener nunca. Sí me gustó mucho, tanto las películas, Te pasó ¿verdad? como a mí. Ajá, como los juguetes, pero ya yo estaba más grande. Entonces no Claro. fui a que me gustara tenerla. Me encanta, me gusta mucho el mundo de Tortugas Ninja. También en Nintendo, me acuerdo la NES, cuando salía, Hombre, me eso prestaba. fue brutal. O sea, lo que es el Nintendo, los videojuegos, el Atari, básicamente fue un antes y después. Niños de esa época, como tú y como yo, nos hicieron Exacto. apartar en cierta medida de nuestros juguetes favoritos y jugar a Super Mario Bros, Mega Man, Ninja Gaiden, Double Dragon. ¿Qué te voy a contar, no? Madre mía, qué recuerdos. Contra, y a mí me los prestaban porque nosotros teníamos pocos, ¿verdad? Pero nos los intercambiamos en el liceo, en el colegio. Me prestaban Claro. Super Mario Bros. 3, que ella lo ganó con un primito Mi mío. primito lo ganó y bueno, ese quedó Qué rojo bueno. y saltaba, me acuerdo. Y de otra línea que me nombraste, me faltó De J. de Joe. G.I. Joe. No tengo uno, ahorita te lo vamos a mostrar, que fue un obsequio de una gente que se llama Maracaibo Toys, que lo saludo. Él me lo regaló en una oportunidad, bueno, nos lo regaló a los dos. Fui a un evento de estos de coleccionismo. Aquí en Venezuela suelen también combinarlo a veces con eventos numismáticos, ¿verdad? Claro. Estampillas, medallas, etcétera, y me lo conseguí allí. Y fue, hermano, como dicen los mexicanos, salió la chida, como dicen ellos, porque me regaló ese Juguetazo de pelos. juguetazo de pelo, exacto, como dice nuestro amigo el pelón. Entonces, la persona nos conocía ya, como nos conocemos tú y yo de hace tiempo por las redes, y me lo entregó. Este es un regalo para ti. Yo dije, no, es que no tengo dinero, porque yo no lo conocía. Yo lo conocía a él Claro. de redes sociales, más no sabía quién era la persona. Él sí me conocía y me dijo, no, es un obsequio. Él se llama Maracaibo Toys. Entonces, bueno, ahí lo tengo. Que ahorita a mi hermana me lo hace para mostrar. Mi personaje favorito de Star Wars, me falta a mí, Boba Fett. Oh, sí, señor. Personajazo, sí, señor. Luke, no sé, a mí me llamó la atención siempre Luke Skywalker. Y las Tortugas Ninjas sí las veía. Si quieren mostrar alguna figurita, este es el momento. Así voy mirando la siguiente pregunta. Mira, de la línea de los 90. De la línea de los 90. Los voy a poner en full screen. El Boba Fett. Ahí está. Maravilloso el Boba Fett. Que este es un regalo, ¿verdad? Fue de cumpleaños, creo que sí. Fuimos al centro en el 97, creo yo, más o menos. Y bueno, fue un regalo de mi mamá. Eso fue cuando Lucas estaba, cuando reestrenaron. Tú sabes, como que retomando todo el tema antes de lanzar episodio 1 de 99. Sí, como que remasterizaron las versiones extendidas, si mal no recuerdo. Y salió esa línea, sí. Yo las primeras. Sí, la línea Power of the Force. Sí, ya me acuerdo. Exactamente. El bootleg este es el tesoro de mi hermano. Yo no sé, aquí tengo uno, Luis.
Seguramente tú lo has visto por ahí por las redes. Hombre, qué maravilla. Espera que te pongo full screen. Ajá, ese bundlecito que esa copia. Un bundle, qué maravilla. Él ha traído mucha, como decimos aquí en Venezuela, ha hecho mucha bulla, porque mucha gente, ¿verdad? Para mí, Sí. este es de la infancia. Este me lo compró, yo recuerdo, mi papá en el centro de Caracas. Yo me acuerdo verlo en Mercado de Punta Mulato, muchacho, en La Guaira. Imagínate, sí lo vendían, ¿viste? Lo traían aquí a Venezuela. Ajá. Y él, bueno, yo lo quería, papá, lo quiero. Ah, bueno, mijo, te lo compro. Eso a mí me lo compraron en la Plaza del Venezolano, ahí al frente de la Casa de Bolívar. Pues. Me acuerdo claramente. Sí, me acuerdo claramente que había una feria navideña y él, hay gente que lo ha visto y lo ha querido comprar, que lo quieren. Detrás de esto hay un mito, que él seguramente, supuestamente fue hecho en Venezuela, aunque yo digo no, para mí esto es chino. Y atrás, aquí atrás en la espalda de la figurita, dice hecho en Hong Kong, made in Hong Kong. Y mucha gente me decía, para nada, otra persona que lo tiene, y me dice, no, eso no tiene troquelado. Yo, bueno, pero el mío sí lo tiene. Entonces, o sea, que será es como una rareza y tiene también. Ah, pues mira, Santo Grial, sí, señor. Santo Grial. Entonces, bueno, mucha gente de México, de Argentina, de España también me han dicho, incluso me han ofrecido comprármelo, pero como yo lo tengo, yo recuerdo esto cuando mi papá me dijo, tómalo, lo pagó, ¿sabes? Lo que estábamos hablando. Nostalgia, es normal, yo no lo vendería tampoco. Sí, yo lo tengo ahí dentro de mi colección. Y por aquí está el G.I. Joe, que este es el único que tengo, pero me lo regaló con todo, tiene su cartoncito, aquí tenemos las piecitas. Ah, maravilloso. A ver, lo diré. Blizzard, sí señor. El hombre de nieve. Pues la versión de ese personaje que es un repintado, el Tiger Force, es un Santo Grial de G.I. Joe, ¿eh? Imagínate. Y está abierto, pero su cartoncito está bastante bueno. Está maravilloso, está muy bien conservado, ¿eh? Muy bonito. Sí, y aquí él le colocó una bolsita de estas Ziploc, de esas que tienen un montón de accesorios, sí señor. Sí, aquí los tiene todos, entonces fue un detallazo, sí, señor. Sí, ahí lo tiene. Mira, y te quiero mostrar, como estábamos hablando hace rato del mundo del coleccionismo de los soldaditos, ¿verdad? Por aquí, aparte de la gente de Manaplas, ¿sabes que Manaplas, bueno, la gente que no es de aquí, hizo muchos juguetes de plástico. Esos son los camioncitos que te digo yo, de los soldaditos. Qué maravilla. Este camioncito de Manaplas, viene en un set, ahí lo tenemos. Tengo porque Manaplas en esa época tenía este camioncito también. El tanque y unos cañones, me acuerdo que, si mal no recuerdo, los cañones no lanzaban algo, disparaban algo con un elástico o algo. No, bueno, al menos no, tiene la torreta, pero perdón, pero aquí no, se ve que no sale nada. Los cañones me refiero, había uno que eran como unos cañoncitos, unos cañones que le ponían los y lanzaban algo con un elástico, si mal no recuerdo, ¿eh? Y creo que sí hubo una línea que ellos sacaron que lo hacía exactamente. Y el que más este Jeep también, que es de la misma línea de ellos. No, pero ese es más grande, ese te vale para el G.I. Joe, ¿eh? Sí. Entonces, sí. Y este fue el que más me costó conseguir de la línea de Manaplas. Según otro amigo coleccionista, él tenía dos. Yo se lo quería comprar y me dijo, no, chamo, no te lo vendo porque esos son, los quiero mucho, sí. Después, bueno, lo conseguí en un mercado y aquí está. Son parte de la... Y de la colección, por lo menos de los Matchbox, aquí tengo que también es de la línea americana. Me encanta. La temática militar de los Matchbox era buenísimo, igual que los Tente. Yo me acuerdo que me compraron bastante Tente. Sí, el juguete español vino aquí mucho a Venezuela. Tente,
Me encanta yo tengo Tente, no lo tengo aquí a la mano. También un Mercedes-Benz de la marca Rico, de la juguetera Rico también que... Santo Grial, aquí un Mercedes. Yo tuve también ese Mercedes, si mal no recuerdo, el Mercedes era rojo, puede ser, y era de batería con el cable y el volantito negro, ¿no? Con las pilas Rayovac. Exactamente. Las Rayovac amarillas con las Ever Raider. Así, hermano. Y bueno, aquí está este Matchbox militar y tengo otro para ver. Ah, mira, este lo conseguí no hace mucho. Un amigo coleccionista me lo vendió a un precio bastante accesible. Y este yo lo tuve de infancia, yo lo tuve de niño. Esta lanchita, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y bueno, me gustó mucho y me dijo, Pedro, te lo voy a vender y bueno, ahí. Bueno, aquí está, tiene un poquito de polvo. ¡Tremenda joya! ¡Tremendo, Dios! Aquí está el cable, pero claro, yo rompí aquí al final del cable. Y venía la caja donde iban las baterías y un volantico y una palanquita, porque verdad, Luis, que muchas funciones. Este carro, las luces de cruce, todo, ¿verdad? Y me lo compraron a mí, la gente bueno, tú que eres venezolano y conoces cuando estábamos pequeños, ese me lo compraron en Bazar Bolívar, imagínate tú, ¿te recuerdas Bazar Bolívar? Hombre, como para no recordarlo, es más, me atrevería a decir que ahí fue donde vi el Defiant, uno de los santos griales de G.I. Joe, la lanzadera espacial que yo no sé ni cómo llegó allá a Venezuela. A mí me da que fue en plan marketing, no para venderlo, sino para captar, para elevar el hype, como digo yo, para vender los productos de G.I. Joe, porque yo no recuerdo a nadie en Venezuela que lo tuviera, y si alguno lo tuvo fue de importación seguro, pero juraría que fue en esa juguetería. No estaba en Sabana Grande, Chacaíto, por ahí. Ellos tenían varias sedes porque quizá incluso por la Avenida Victoria, donde nosotros vivimos bastante tiempo, ahí había uno, recuerdo que ahí fue donde me lo compraron, yo lo vi y había uno muy famoso en Sabana Grande, en varios sitios de Caracas y en Venezuela, pero Bazar Bolívar era vendía tela, la gente que artículos para el hogar, pero también cuando traían juguetes me di cuenta después que ellos trajeron Playmobil, también tengo un Playmobil, traían Playmobil en los años 80. Los Lego, me suena de ver Lego también. Lego, y ese Mercedes-Benz es parte de esa historia. Pues, tienes una joya brutal, maravilloso. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a ver, te voy a lanzar una preguntita, vamos a ver. Entiendo que conoces o recuerdas la empresa Rubiplas y Rotoplas, ¿no? ¿Qué me puedes hablar de ella? Mira, Rotoplas, bueno, es muy famosa en el mundo del coleccionismo, por supuesto, por lo que es Master of the Universe, ¿no? Totalmente. Y rapidito para que la gente la entienda, en esa época, Luis, tú seguramente lo sabes, era el año aproximadamente del año 84, 85 en Venezuela, se quiso impulsar la industria nacional a través de como debe ser. El gobierno que estaba en esa época, los dólares, las divisas, se las daban solo a las empresas que traían, que ellos consideraban artículos necesarios. La industria juguetera no tuvo esa, digamos, no lo incluyeron dentro de esas importaciones y los obligaron de esta manera a invertir en el país, invertir y fabricar aquí los juguetes. Es por eso que Rotoplas gana, no recuerdo cómo, pero a través de su contacto con Mattel, la gente de Mattel, ellos compran la licencia tanto de los dos grandes boom que tenían para la época, que era Barbie y por supuesto Master of the Universe. Votaron, vamos, lo bordaron. Sí, la Casa por la Montana, y entonces Rotoplas se hizo famosa aquí en el país. Y bueno, yo recuerdo incluso, y ahora más para el coleccionista,
Yo recuerdo que de niño yo quería tener lo que es lo del pequeño, ¿no? Lo del niño. Yo decía, pero este es hecho aquí en Venezuela, yo quiero tener el que es El importado. importado, el de Estado, sí, pero que eso pasaba con G.I. Joe, con Transformer, pasaba con todo. Y ahora Exacto. es al revés. O sea, es que claro, nuestros padres nos compraban los Rotoplas porque entre comillas eran más baratos que los de importación, lógicamente. Y sin lugar a dudas no tenían nada que envidiarles, ¿eh? Eran muy buenos y siguen siendo buenos. Siguen siendo buenos. Ellos utilizaron, por eso te digo que quizá Mattel, cuando las empresas que quisieron comprar aquí la licencia, le colocaron unas exigencias, unos estándares de calidad, y Claro. Rotoplas fue la que pudo, quizá tengo entendido que las materias primas, claro, los moldes los trajeron, quizá algunas pinturas, pero los plásticos y todo eso sí fueron hechos Por aquí ahí nacionales. estoy viendo que el amigo Black Toys que está escribiendo, Rico, mi amigo Luis, dice que es que Coleccionista de colecciona motos Rotoplas. Ah, sí, el amigo Exactamente. Rubén, Sí, es gran amigo impresionante. coleccionista, sí, señor. Gran amigo que siempre me recibe ahí cuando voy a Madrid, lo conocí aquí en Tenerife, bueno, ha sido invitado aquí en el canal, suele colaborar también. Hablar del amigo Black Toy es hablar para mí de un gran hermano, vamos, el hermano que nunca tuve, pues es el amigo Rubén Black Toys. Un grande. Bueno, un saludo. He visto que nos han saludado por ahí y les enviamos a todos un saludo. Saludo a todos los que se están conectando. Comentarios que va poniendo la gente en el chat. Pues bueno, exactamente. Mira, eso de Rotoplas, vamos, magnífica información. Luego de Rubiplas, ¿te acuerdas también que fueron los que tuvieron la patente de G.I. Joe? Y también, si mal no recuerdo, creo que de los Transformers, porque me suena que o fue Rotoplas, la verdad que ahora mismo no me acuerdo. ¿Te suena? Yo recuerdo, creo que fue Rubiplas. Rotoplas tuvo como que un auge, después ellos, no sé, ellos creo que estuvieron en el mercado hasta el 98, pero después cuando se quitó esa ley, vino otro gobierno que sí permitió la importación de juguetes. Entonces Mattel hizo que ya no le convenía hacerlos en el país, entonces ya los empezaron a importar directamente las últimas líneas, que de verdad aquí en Venezuela no las vi mucho, pero sí llegaron a comercializarse. De Rubiplas, sí, no estoy muy seguro, pero sí de Transformer llegaron a ser y son rarezas de verdad, porque los pequeñitos, yo particularmente si no los mini Transformers, porque yo tuve un par de ellos, ¿eh? Sí, sí. Había un carro que nosotros teníamos uno que era amarillo que se transformaba. Sí, pero nosotros tuvimos uno, pero ese no era venezolano, ese era yo tuve uno que desaparecía, era uno pequeñito, sí, parecía más bien, parecía un gogo, más bien, pero no. Vale, es que claro, es que yo me acuerdo de pequeño que muchas veces, evidentemente, volvemos al tema económico, nuestros padres, hermanos, hermanas, mayores y demás, o cuñados en mi caso, pues evidentemente cogía un Transformer y veía un Gobot, el Gobot era más barato, pues se transforma, es lo mismo, toma. y quieran o no, los Gobots eran de mejor calidad, bajo mi punto de vista, ¿eh? Sí, era de verdad que aquí, bueno, esa parte, y también estuvo la empresa Unitoys. Esa yo no me acuerdo, macho. Me han hablado de ella un par de veces, pero yo de esa no me acuerdo. Yo me acuerdo de Rotoplas y Uniplas. Y Famosa, creo que Famosa también tuvo una sede en Venezuela. Sí, Unitoys hizo Thundercat, unos Thundercat pequeñitos. Exacto. Que son unas figuritas que no son articuladas, son de goma, de PVC. Yo tengo, solamente tengo ¿verdad? Está un poco que esto lo hizo Unitoy bajo licencia, que están licenciados, pero las figuritas son no sé, son como los pitufos, ¿sabes? No tienen movimiento. PVC, y de plástico PVC. Sí, aquí dice, sí, Industrias Unitoy de Venezuela. Ellos también hicieron unos Transformers, unos bolígrafos que eran, no sé si tú lo llegaste a ver. Yo tuve unos cuantos, sí, el bolirobot o el no, se llamaba bolirobot o bolitransformer o algo de eso, que era de colorines, amarillo, azul, rojo. Eso lo hizo la empresa esta Unitoy. Utilizaban,
Sí, bueno, date cuenta que sacaban el mayor provecho a lo que era la industria del plástico, que aquí con el petróleo, bueno, aquí está uno, ¿ves? ¡Oh, Dios, qué joya! Espérate. Qué bueno el RoboYo, es verdad. Madre mía, qué... Dios, qué joya, macho. Qué Esto que aquí, maravilla, ¿eh? este lo conseguí ya hace unos años, ahí están las instrucciones, y esto es de la misma empresa Unitoys, de la misma Qué gente, bueno, qué bueno. lo mismo que mostré ahorita de, Y bueno, que de es otra Thundercat. cosa, perdón. Ay, bueno, y este que llegó, Después Adrián lo agarró, pero esto es algo, algo un bullet chino, o sea, chino, Bueno, pero es maravilloso. de muy parecido al bootleg este del No era cuerpo. ¿Cómo es que se llama? Buenísimo, buenísimo. Es que ese cuerpo se utilizó mucho en muchas líneas, en Galaxy Fighter, en Exacto. Galaxy Hero, que tengo yo alguno por ahí. O sea, que por eso te digo, era el típico molde estándar que todo el mundo reutilizaba para hacer sus colecciones para pillar un poquito de la fama de Master of the Universe. Y como eran más baratos, Claro, la entonces, producción, claro. producción, lo que me pasó a mí con papá, que yo quería este y me lo compró. Me recuerdo que el de Rotoplas era un poquito más costoso. Chiquitos que Oh, sí, yo recuerdo. Hay uno Galaxy. como Galaxy Warrior, no, Pero eso no sé si eran hechos españoles, son españoles. Hay una línea española que es como una copia que salió de también, más pequeños. sí, más pequeños, haciendo referencia a Master of the Universe. Pero en verdad, nosotros tuvimos dos. Fantasy Star, dices tú, que eran de famosa. Pues los dos últimos que tuve, ay Dios, se cayeron. Madre mía. Uy, se les cayó la conexión. Vamos a hacer un poquito de tiempo hasta que los amigos regresen. Creo que se les cayó la conexión. Pues nada, súper interesante. A ver, ahí, ahí están. Ahí están, han vuelto. Estamos Aquí bien. estamos. Fue un problema del satélite. Como decían antes, se cayó el satélite. Te sientas más retro porque se cayó el satélite. Sí. Entonces, bueno, pues, sí, perdón, sigue. De ahí, y yo creo que, bueno, también te quería mostrar ya como yo te dije, la parte de los álbumes de barajitas, de cromo, figuritas, sí. Esta gente de Rey Yauca. Oh, la de Rambo, yo me acuerdo de ese, tío. Salió creo que al mismo tiempo que el álbum de barajitas del Mundial. ¿De qué Mundial fue, Luis? ¿Del 86, 87, por ahí? Y también salió cuando la serie esa de los lagartos, la de B, Invasión Extraterrestre, también salió esos álbumes. Sí. Y la de los Thundercats. Qué maravilla, man. Invasión Extraterrestre para mí, yo no me lo perdí. Aquí lo pasaba Venevisión. Yo también, yo también. Estábamos ahí conectados. Este tiene algo particular, por eso lo escogí. Primero aquí se regalo con Condorito. Comprabas Condorito y maravilloso Condorito, Dios. Y aquí en Venezuela, Luis, tú sabes que la empresa que más hacía, no era la única, pero la que más hacía barajitas, figuritas, era Reyauca. Y ellos aquí, en este caso, le compraron la licencia a Panini. Aquí se ve que originalmente es de Panini la licencia, pero aquí arriba está Reyauca. Este lo tuve de niño, este lo adquirí ya de adulto. Qué bueno, qué bueno. Y está vacío, pero está en unas condiciones bastante bonitas. Y aquí adentro está como un mini póster. Qué bueno, macho. Qué maravilla. Es que a mí es que Rambo precisamente me encantaba mucho y gracias al amigo Gianni el Cabrito que me regaló una versión exclusiva de Argentina cuando lo conocí en persona. Ajá. Vamos, me encanta. Todo lo que es Rambo. Historia en mi vida. Y ya para finalizar con los álbumes, de fútbol de Italia 90, creo que es para ver, perdón, de USA 94 también. Wow. Que también, para mí también los álbumes de cromos de barajitas de fútbol, que Reyauca hacía muchas veces, incluso a veces no pagaba licencia.
sino que las copiaba. Y bueno, pasaba. Sí, en Italia y está casi lleno. Y bueno, ahí mostré un poco de cosas venezolanas. De las cositas que sí, bueno. de las figuras que tengo. Y mi hermana, Retro Adriana, me dijo, Pedro, muestra no quiero que dejar pasar este pequeño soldadito que me han dicho, no, esto es chino, pero no sé que esta posición de estar sentado así, yo lo coloqué en otro y primera vez que lo veo, ¿eh? Y mira que tuve. Conseguirlo. No lo habías visto, yo no lo había visto. Yo no lo había visto, ¿eh? Ahí está sentado y aquí adelante tiene como una radio, es como de telecomunicaciones. Hay gente, yo lo publiqué en Facebook y varias personas me dijeron que era difícil conseguirlo, que no lo había visto. Y bueno, ahí está, se lo quería compartir por aquí. Qué bueno. A los espectadores. Dentro de las colecciones. Sí, sí. Qué bueno, pues nada, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Qué maravilla, de verdad, aprendiendo muchísimo y me viene un montón de flashes a la cabeza que vamos, voy a soltar la lágrima aquí, en cualquier momento. Vamos a llorar. Vamos a ver, la tengo por aquí. Bueno, esta pregunta es maravillosa. ¿Alguna anécdota que les haya marcado en la época de Navidad de tu infancia? Evidentemente, como bien sabes tú y la gran mayoría del mundo mundial, en Venezuela se celebran las Navidades de una manera brutal desde septiembre-octubre prácticamente, ¿no? Y está claro que el niño Jesús, si te portas bien y demás, siempre nos trae alguna cosita, ¿no? ¿Tienes algún recuerdo maravilloso de esa época de Navidad con tu hermana? No sé, ¿alguna anécdota que quieran contar los dos? Bueno, no, para nosotros la Navidad, como tú dices, siempre fue mágica, ¿verdad? Sí, hermoso, así rapidito, nosotros nos íbamos a Maracaibo porque mi mamá era de Maracaibo. Qué bueno, entonces, era maracucha. Sí, era maracucha. Sí, era maracucha. Entonces, papá, o sea, para nosotros, a lo que salíamos del colegio, mi papá agarraba sus vacaciones, las maletas, y nos íbamos para allá. Y volando. Era lo más mágico. A veces nos quedábamos aquí en Caracas, pero bueno, pero era muy bonito pasarla allá, eso siempre, y era mágico cuando nos daban cualquier regalito, era mágico, pero yo recuerdo en especial para mí los patines de 4 ruedas, eran mágicos para mí. Yo me los puse y empecé a patinar, los vendí, yo dije, ¿para qué los vendí? Porque eran bonitos, eran esos. Sí, no eran en línea, sino eran los de... Sí, los de 4 de toda la vida. Toda la vida. Después comenzaron los de línea, pero ese fue uno de los que me marcó a mí. Y siempre mi hermano y yo recibimos, la casa de la Pinipón, que era la casa de la... ¡Qué bueno! Eso eran los que yo más recuerdo así, especiales para mí. Y Pedro, no sé si... Sí. ¿Qué te recuerdas tú más de...? Bueno, yo creo que de niño, mis niños Jesús que compartí con mi hermana, como ella dice, era muy bonito porque la complicidad de papá y mamá cuando nos iban a dar, ¿verdad? Y ellos cuando, como viajábamos, como mi hermana dice, viajábamos a la ciudad de Maracaibo, en gran parte que de los diciembre nos llevaban para allá, ellos escondían ese regalo, ellos escondían ese juguete. Yo decía, mamá, ¿qué hay aquí? No, ahí no hay nada. Entonces, ¿era lo mío o era lo de ella, no? Luis, para mí, mira, el que más recuerdo, por cierto, recuerdo el Mercedes-Benz que te mostré ahorita, español, marca Rico, ese fue para mí el que más tengo en la mente de niño, ¿verdad? Del niño Jesús en Maracaibo, y eso fue para la casa de mi tía. Estaban mis tíos, mis primos, eso fue un acontecimiento, todo el mundo quería manejarlo, sí, ella estaba muy pequeña. Todo el mundo alucinó, es que eso era una novedad, un juguete adelantado a su tiempo. Entonces mis tíos, no, pero préstamelo yo. Entonces, cada quien quería, y la cuestión, Luis, que tú también tuviste, los cambios de luces, eso fue, me encantó eso, sí, de verdad que ese. Y después vi uno, pero ese sí no lo tuve, lo estoy recordando ahorita, seguramente tú lo viste también, de esta marca Rico, que aquí a Venezuela vino el autobús, un autobús grande, bien bonito,
Ese No sí, me no, no. acuerdo, a tanto no me acuerdo ya, pero seguramente algún amigo del colegio, algún primo mío le habrá caído eso, seguro. Sí. Y eso, ese fue, ese, y también nosotros fuimos mucho de, luego de bicicleta, también una bicicleta Ah, que nos trajeron. igual que yo, era la época, Claro. dependía de la época. Y No, el, no, nos regalaron el no, bueno, y el Nintendo, pero el Nintendo nos regalaron cuando sacamos buenas notas en el colegio, y entonces salimos de vacaciones y nos regalaron. Ese, yo creo que esos son los, como que, de, si me pongo a recordar, me vienen más recuerdos, valga la redundancia, pero creo que esos fueron los que más me marcaron. Ah, y también el He-Man. Este fue en Ah, bueno. diciembre. Este fue en diciembre. Yo recuerdo que yo me lo llevé y viajó yo tenía una camisita y me lo llevaba aquí, él iba asomadito ahí, pues. Iba en el viaje y este me lo Qué llevé para. bueno, qué bueno. Sí, sí. grandes, grandes Fue Fue una recuerdos. infancia muy hermosa. maravillosa respuesta. Vamos, tengo aquí alguna preguntita más. Ah, hombre, vamos a saludar aquí a la gente que se está incorporando. Muchísimas gracias a todos. Ahora mismo somos 16. De verdad, mira, aquí tenemos otro pana, Walter Fernández. Buenas tardes, saludos desde Caracas. Llegando tarde pero seguro, apoyando a mis amigos retroadriales, Adriana y a, y a coleccionistas antiguos, Pedro. Un fuerte abrazo. Sí, señor. Gracias por el apoyo. Mi amiguito, coleguita Walter, Un amigo de mi hermana, un amigo de acá de Caracas, un colega pana. de ella. Sí. Qué bueno, qué bueno. Gracias por estar conectado también. Claro que sí, aprovechar y darle las gracias a todos, porque quieran o no, amigos, a estas alturas de la vida, lo más importante que tenemos ahora mismo es el tiempo libre, ¿no? Y que estén aquí con Sí, nosotros compartiendo un ratito, experiencias, haciendo preguntas, interviniendo, para mí es muy gratificante, ¿no? De hecho, esto es básicamente la razón de ser de los directos y mi canal, ser un punto de reunión entre amigos coleccionistas, intercambiar opiniones de diferentes épocas y por ende disfrutar un poquito, que a fin de cuentas es la razón de ser de este hobby, ¿no? así Así es, compartir. Y tan importante como dices tú, el tiempo libre y el entretenimiento de la vida diaria. Totalmente, totalmente. Que muchas veces, como digo yo, no es la cantidad de cosas que tengas y coleccionas, sino la calidad de la misma. O sea, todas estas historias que me han contado ustedes, el He-Man, el coche rico, son 4 o 5 cositas que, vamos, te hace volar la cabeza y la imaginación, ¿no? O sea, es que de verdad qué maravilla. Muchas gracias, ¿eh? Así es, sí. Así es. Sí, se siente uno a veces un poco nostálgico porque hay personas que ya no están con nosotros, pero a la vez Claro, también lo sé. nos trae también recuerdos muy bonitos porque Para poder era algo, seguir. sí, para poder seguir adelante y es parte de la vida también, esos recuerdos. Por eso es que el mundo del coleccionismo es bonito, pues es bonito, es como tú dices, hay personas que dicen, no, yo no tengo dinero para coleccionar, no, pero es que no es necesario que tengas cientos de piezas que te cuesten miles de euros o de dólares X, sino con tener quizá una piecita, por ejemplo, como yo dije, los soldaditos de plástico para mí son entrañables, pues los quiero mucho. Total. Y bueno, igual que bueno, los carritos también, pero tengo una colección modesta, pero la adoro, pues la quiero mucho. Lógico, es lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Pues bueno, Sí. vamos a seguir con la última pregunta para después analizar un poquito esos eventos maravillosos que tengo por aquí preparado, que me parece sensacional. Y la pregunta es, a ver si la encuentro. Joder, lo tenía por aquí. Ah, vale, ok. De las colecciones modernas que están ahora mismo en auge en el mercado del coleccionismo, porque recordemos que llevamos prácticamente 10 años en una nube en lo que al coleccionismo de figuras de acción se refiere. El que le gusta las figuras retro, pues tenemos de todo. Que te gusta la serie de los 80, películas retro de los 80 como Depredador, Rambo, Regreso al Futuro, todas estas grandes películas, pues tienes merchandising de todo tipo, ¿no? Entonces, pues un poco me gustaría saber cuáles son las colecciones así que más les han llamado la atención de estas modernas, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Wow, sí, moderno. Como que nosotros somos muy retro, Pedro. No, de lo moderno, mira, por ejemplo, la colección digamos, de todo lo que han sacado de Master of the Universe, para mí me ha parecido todo un mundo muy, tanto Mattel como las otras empresas que han comprado la franquicia han hecho
excelentes piezas, a mí me encantan, no tengo ninguna, pero pienso que esa y también lo que todo, no tanto como Hot Toys, pero parece esas empresas que se han dedicado al mundo de las películas, como Volver al Futuro, sí, son de verdad que creo que son como, digamos, las dos franquicias que veo que están haciendo ese tipo de líneas y me gustan bastante. Pero de colecciones así como modernas. Modernas. Modernas, o sea, a los retro. Modernas a los retros, sí. Y bueno, y también he visto en otras personas que, como Raúl el Pelón, que grande. lo que es Tortugas Ninja, todas esas nuevas colecciones que han estado saliendo, quizá también para enganchar al público con lo que salió en los años 80 y los años 90, también me gusta bastante. Sí. Genial. ¿Y tú, amiga Adriana, qué opinas? Sí, bueno, como te digo, si son cosas retro, o sea, las líneas nuevas que nos llevan al pasado, las figuras estas de He-Man extraordinarias que son de escala 1.6, ¿verdad? Sí, escala Barbie, te refieres a las Mondo, están brutales. A mí me impresionaron. Esas las vimos en los eventos de coleccionismo, que son, ¿sabes? Wow, hay muchas cosas que uno ve pero casi todo es retro, ¿no? Nos lleva al pasado porque hay una colección que yo vi un Boba Fett que yo lo deseo, yo lo quiero. A ver, ¿cuál es? Un Boba Fett creo que es Diamond. No recuerdo la empresa. Diamond Select puede ser la empresa. Me gustó, pero parece que hay pocas figuras de ¿no? ¿Y no te gusta de la línea de Star Wars Black Series de 6 pulgadas de la empresa Hasbro, que están muy bien, ¿eh? Ah, sí, también. Está muy bien hecha, sí, están. Y los Hot Toys, o sea, es que tú te pones... Hot Toys es que es impresionante. Lo de Hot Toys es, vamos, increíble. Tú las quieres, pero no las quieres ver mucho porque las quieres comprar. Son las típicas figuras de mírame y no me toques, ¿sabes? Exactamente, sí. Esas figuritas más grandes, ¿no? Sí. Yo las he visto y son espectaculares. Pues genial, bien respondida la pregunta. Entonces vamos a empezar. Tengo por aquí el vídeo aquí maravilloso. A ver si la computadora no me explota por los aires. Un segundito. Ok. Vamos a ver. Y bueno, vamos a compartir, ¿no?, esa experiencia con los autores de este vídeo. Yo le he quitado el sonido un poco para que ustedes vayan, yo les voy dando para adelante y bueno, y vamos comentando la jugada, ¿no?, si les parece, aunque sea un ratito. Sí, excelente. Fino. Bambino. A ver. Ahí lo que vendría a ser el título, ¿no? Coleccionistas Expo Expreso en Chacaíto, casi nada. Pues bueno, vayan comentándome la experiencia, ¿no? Sí, ahí estuvo bien bonito. Ahí había varios amigos coleccionistas de aquí de Caracas. Ellos estuvieron ahí como expositores y lo hicieron, bueno, ahí en un lugar bastante céntrico, Luis, ahí en Chacaíto, pues. De hecho, hubo gente que se enteró por nuestro video y me puso, quiero ir, ¿por qué no me avisaron? Qué bueno. Ajá, esos son unos amigos, la Legión 501, ellos siempre están presentes cada vez que pueden. Y eventos también benéficos. Uno de ellos tiene una gran colección de Star Wars de las figuras de los 80, de Kenner, pero él no estaba ahí, no las tenían. Pero ellos siempre colocan sus exposiciones. No, esta parte me encantó de Depredador, brutal, ¿eh? Es así, ese es un amigo de nosotros, se llama Juan Carlos Gandica. Él tiene una colección de Depredador bastante nutrida. Buenísima. Desde hace mucho tiempo, él tiene también líneas de Mazinger, pero en esa oportunidad
estuvo con la línea Tiene otras piezas que se las ven Depredador, más sí. grandes. Es muy bonito. Ese evento estuvo 2 días, fue un sábado y un domingo en febrero, ya hace quizá como unos 20 días atrás. Y hubo gente que, como te dije, Luis, que quería venir porque quizá que una Qué de las bueno. debilidades de Venezuela es que no hacen eventos, o quizá los eventos en otras ciudades son más escasos. Y lo bueno de esto también era que la entrada era gratuita. Entonces podías ir y disfrutar un rato viendo las colecciones. Eso es un plus, eso llama Sí, mucho a la gente. era Y además que gratuito. pueden ir los niños, Pueden ir los pueden ir la niños. gente de todas las edades a disfrutar. Sí, eso coincidió con la época de carnaval aquí en Ajá. Venezuela. Entonces, los niños iban disfrazados con sus Estaba muy padres. bonito, de Estaba verdad que bien sí. bonito, ¿verdad? Se No, están, igual que aquí. sí, algunos espacios en donde los centros comerciales ven la oportunidad, pues, o quizá para que los coleccionistas coloquen allí sus figuras, pues, lo que aman coleccionar. Y también uno de ellos también si quiere poner en contacto con, si a alguno le interesa alguna pieza, traerla de afuera, Ajá, también lo hacen. bueno, eso ha pasado en mis videos también, que gente, ay, esa pieza de el He-Man Jumbo, que estaba por ahí en otro video. La gente me estaba Ah, preguntando. ese lo tuve yo de pequeño. Madre mía, qué maravilla. Sí, Tú lo tuviste. en otro video por allí también. Sí. Bueno, Y ahí seguimos con él, con Juan Carlos Gandica. él nos explica, él nos da una explicación. Yo me acuerdo que el He-Man ese. Ajá. Hombre, saludar a aquel amigo Víctor, bienvenido, y a todos los que se están incorporando. Saludos. Lo que estaba preguntando aquí el amigo, lo que está diciendo Marcelo, Luis, no pongas el vídeo, así todos, vamos a poner un pequeño, nada más, un pequeño repaso, nada más, no se preocupen. No obstante, vayan al canal de la amiga Adriana y del amigo Pedro para que vean también el vídeo con más, con más detalle y calidad. Ahora mismo lo que estamos es un poco comentando la jugada, bien, ¿no? Bien chévere, porque puedes ver más o menos como las colecciones valga la redundancia, de aquí de los amigos coleccionistas aquí en Venezuela. Hay también de Marvel, o sea, es una cantidad de figuras, también de monstruos. Está Frankenstein por ahí, o sea, son una cantidad bien variada. Tuvo también, variada hay un amigo de nosotros también que es amante de Volver al Futuro, de Regreso al Futuro, y él ha traído piezas Qué bueno. de Los Ángeles, ha estado por allá, ha estado en los sitios, en varias locaciones donde hicieron la película, allá en California, y ahí está, pues es muy amante de esa franquicia y disfruta mostrando sus piezas, pues. Porque también eso es bonito, bueno. Que hay coleccionistas, bueno, en el mundo hay de todo un poco, ¿no? Pero hay gente que es como que es muy celosa de no mostrar las cosas, en cambio a mí me gusta mostrarlas, pues. Tomar una foto, que la gente las conozca. Sí, hay mucha gente que son coleccionistas que no salen del armario, si me permite la metáfora, ¿no? Y de esos hay miles, pero que después con el tiempo se dan a conocer y les gusta el tema del mundillo y es otra forma más de disfrutar, ¿no? Del coleccionismo. Qué mejor manera que mostrarlo de buena fe al resto del mundo, ¿no? Mira, esa colección de Star Wars de los droides está espectacular, me gustó mucho. Esa estaba bien bonita. Sí. Hay piezas que tú las ves y mejor no sé, no la veo porque... Es una tentación, dice mi hermana. Poco a poco. Cuando más adelante se pueda, uno va adquiriendo. Sí. Por ahí dice Frico Universe, dice, sí, hay que compartir el hobby, exactamente. Yo pienso que el mundo del coleccionismo es eso también. Es mostrarlo. El amigo Frico tenemos... Universe es de Venezuela también, lo pueden seguir en Instagram, es un pana de Venezuela que conocí hace poco aquí, que vive aquí también en Tenerife y la verdad que un hermanazo. De hecho, tuve la gran suerte también de que viniera aquí al canal como ustedes y pasamos un rato agradable. Ah, qué bueno, saludos. Mira, por lo menos ahí está, mira esa colección, es de Micro Machine. Chiquitica. Yo nunca la había visto. Bien pequeñita. Qué buena.
Sí, sí. Sí, Él es Marcos Escalón, también un amiguito de acá de coleccionista, un amigo. Yo le digo retroamigos en el canal de un amigo y mira, me Sí, impresionaron sí, porque lo sé. primera vez que yo veo estas piezas chiquiticas. sí, O sea, de la línea de Star Wars no las había visto de ese. No, están muy guay, sí. muy parecidas a las Micro Machine, por decirlo de alguna manera, Y ¿no? muy parecida, sí, sí. Ajá, sí. De hecho, ahí tiene, y esas colecciones, por eso te digo, Luis, para no ser como que repetitivo, pero hay gente que en otros países no saben, creen que Venezuela, que lo dijimos, tú lo comentaste al principio, creo que cuando estábamos detrás de, antes de comentar en vivo, de que de Venezuela muchas veces sale, son cosas negativas, pues, ¿no? Y aquí Total. también hay, sobre todo en la parte, esta parte de este tema de coleccionismo ha venido tomando, Siempre ha estado tomando ahí, un auge y pero siempre ha estado Fuerza. allí. Pero a veces sí, siempre ha estado allí. El Museo de Transporte de aquí de Caracas quizás es uno de los sitios donde más se venden cosas, se comparte, incluso se reúnen coleccionistas amigos. Qué a bueno, charlar qué bueno. un rato, a conversar. Es un bonito espacio. Es un bonito espacio para compartir, para relajarte. Es Van, como yo digo que es como un oasis dentro de la catástrofe, de las cosas terribles. Es un oasis de este mundo y por lo menos el Museo de Transporte donde puedes conseguir. Pues está muy bien, muy bien. los domingos, ellos lo hacen los domingos y se pasa guay, como dicen. Hay preguntas Qué por allí. bueno, qué bueno. Pues nada, ya quité el vídeo para que la gente, el que quiera seguir viendo, vayan al canal de ustedes y disfruten y vayan terminando el vídeo porque es brutal. Ahora voy a poner otro fragmento del otro día, del otro evento que me pareció brutal. Un segundito que los voy a buscar. El de la Toy-Con aquí en Caracas también, que me pareció sensacional. Ese estuvo muy bonito también. Ese fue hecho ahí en el Museo de Transporte de aquí de Caracas. La gente que sí, de la gente que te sigue en tu canal, si son venezolanos y se quieren acercar allá, los días domingos. Hicieron Ese evento. evento y me han dicho que lo quieren volver a hacer y yo digo, bueno, tienen que hacerlo lo más pronto, pero si quieren hacer más y no sé cuándo va a ser este año, pero ojalá sea pronto, porque de verdad que es muy bonito, muy bonito. Estuvo muy bonito. Levantó, o sea, dio que hablar, como decimos. Yo creo que levantó pasión, ¿eh? O sea, ahora deja un segundito para que cargue un poco el vídeo y ahora lo comparto. Excelente. Pero estos chicos decidieron hacer porque aquí está el Comic Con, pero ya ese va a otro, más anime. Yo una vez fui, pero... Sí, es más orientado al anime, ¿no? Sí. Así es. Ajá, ahí está el video. Ese lo realizaron en el Museo del Transporte. Tenemos ya la entrada de la Toy-Con y bueno, ya pueden ir comentando. Ahora. Ahí está Retro Adrián. Ahí estoy yo. Buenísimo, la entrada es magnífica ahí con los aviones y los vehículos esos. Se hace en el hangar, este es el Museo de Transporte, en donde están los aviones antiguos y ellos aprovechan ese espacio que me parece magnífico porque le da un ambiente muy chévere, muy guay, como por allá, como dicen En España. en España. Me gustó mucho. Ahí hay unas colecciones extraordinarias, de verdad. Y ahí, bueno, Sí, yo aluciné en colores, ¿eh? Perdón el tema de la conexión, pero claro, tengo una buena conexión a internet, pero tampoco es que la computadora ayude mucho. En cualquier momento me toca jubilarla más adelante. Ahí va poco a poco. Va cargando. Esa colección de figuras de soldados, de verdad que estaba bien. La colección de las figuras de soldados estaba. Ahí está la amiga María Luisa María Luisa Tosta, que es una gran coleccionista, una amiguita que colecciona Barbie. Ella tiene Qué bueno, qué bueno.
años 50. Ella, De los tie- años ella 50. tiene una Barbie allí de los años 50 original de esa época, Original, o sea, la primerita Barbie, de bueno, esas, de esas, Wow. de esas de las tiradas, primeras, ella la lleva, ella la tiene allí, sí, en el, de las ella la presenta ahí. ella la presenta Esas son allí. Rotoplas. Ahí tiene Ahí está Barbie la Rotoplas, Barbie Irene, ¿no? La Barbie Irene la está, Barbie Preciosa. Rotoplas, No, si yo las vi, o sea, este vídeo lo dejé por la mitad más o menos. ajá, espectacular, ahí porque hay son varias piezas. piezas que te llevan al pasado y son piezas, mira, hasta en su cajita, o sea, son piezas únicas, por decir, y de verdad que te llevan al pasado. Ahí también hay costume, porque las muñecas Los la custom, sí, señor. utilizaron de De hacen unos como, trajes, creo, como, ¿cierto? ajá, como creo que se llama, como dicen los Manolita trajes, ¿no? Sáenz, algo así. De verdad muy bonita esa colección. Y hay muchas colecciones, de esta otra amiga que llevó también unas muñecas que a mí yo las recuerdo en mi infancia, pero ahí no las he visto, pero están ahí también. Y Ahí se ve la Barbie, esa esa es la Barbie, que hubo gente que, porque de esas han sacado ediciones nuevas, pero esa la es chica que la original. tiene sí es de las antiguas, que por lo que veo no son difíciles ahorita de conseguirlas y un poco Y costosas. además que ese video es largo, tiene bastante contenido porque había una parte de coleccionistas y había una parte que era de venta. Y bueno, tú pasabas toda la tarde Ok, ahí. lo he tenido que quitar Sí, porque si no se colapsa el sistema, la verdad. sí, Ya nos quedó Claro. claro que el evento es maravilloso. Animo a todo el mundo a que pase por el canal de ustedes para que lo terminen de ver, porque yo es que me lo gocé muchísimo. Es que me sorprendió lo que hablamos al principio, la gran cantidad de eventos que hay ahí en Caracas relacionados con el hobby, cosa que a mí me congratula. O sea, me alegro muchísimo que la gente vaya abriéndose a este tipo de eventos, ¿no? sí, Sí, así es. sí, es así. El mundo del coleccionismo aquí estaba, como te digo, estaba como en pausa, quizás. Claro, y ha agarrado más auge. Bueno, ya lo estaba agarrando antes lamentablemente, de la pandemia, ¿no? Vino una pausa ahí que nos puso en pausa el mundo completo, pero Claro. últimamente ha estado retomando la dinámica, digámoslo así, y hay eventos incluso que los están colocando. Hace poco hubo uno en el CCCT, aquí en Caracas también, en el centro comercial, que estaba combinado con numismática y otro tipo de coleccionismo. Y la gente se acerca ya y tienen la particularidad de ser gratuitos la entrada. Entonces, eso hace quizá a las personas más fácil acceso y disfrutar adentro también si quieren comprar alguna pieza o X, comer, disfrutar un Qué rato, bueno. comerse un dulce, algo de eso. Y eso ha tomado bastante auge, que hacía falta aquí en Venezuela, porque no vemos, no se ven, incluso como te digo, y otras, antes en este mismo en vivo, de que en otras ciudades de Caracas no lo han hecho. Quizás hace falta como que más, Hay otros, pero no sé sí, no sé, eso, más reducido. parecidos sean. Pero Yo bueno, creo que de aquí en colección. Caracas, por ser la capital, quizá ha estado Claro, más más en céntrico. auge, más Y céntrico, te sí. digo que ese Toy-Con, que es de unos amigos, ojalá lo puedan seguir haciendo Sí, porque, oye, bien bonito, de verdad. sí. Y hace De verdad. falta mucho porque, por ejemplo, la gente que teníamos, o que tenemos, mejor dicho, que nos gusta el coleccionismo, no había sitio donde uno fuera a ver, o sea, yo lo veía mucho, Claro. era en canales de YouTube. Ir a un sitio con tranquilidad, con seguridad, que haya buen ambiente. Claro, hacía falta eso, ¿no? Hacía falta eso. Sí, sí. La gente que tenga estacionamiento donde dejen sus autos, puedan comer. Entonces lo están haciendo ahora. Ahora sí está agarrando más auge, porque yo lo veía a veces, incluso México, como te digo, en España, el mismo en Argentina, y yo dije, ay, pero aquí en Venezuela no hay, o hay muy poco, pues. Por eso Ahora, felicitamos Lo que hay que hacer es un poco organizarse con todos los coleccionistas y bueno, en la medida de lo posible algún recinto que se ofrezca. Entonces, todo es hablarlo y negociarlo, lógicamente, organizarse, ¿no?
Eso es lo que se está gran haciendo. esfuerzo también que están haciendo estas personas que organizan este tipo de eventos. Por todo el... Pues genial. Pues bueno, ya empezamos con la ronda de preguntas de los asistentes aquí al en vivo directo en el chat. Y la primera pregunta es del amigo Marcelo, miembro del canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Y dice así: ¿coleccionan Playmobil o figuras de PVC o PVC? ¿Conocen las líneas españolas de PVC o de PVC? Sí, Playmobil. Bueno, aquí tengo una Tenemos pequeña de figurita nuestra Playmobil. Este es de mi infancia. Oh, pues ni tan mal. Sí, este es hecho este es hecho en Brasil. El Playmobil Qué bueno. lo Sí, hicieron Playmobil a nivel mundial. a nivel mundial. PVC españolas, oye, hecho de PVC no conservo ninguna. De España, como dije hace rato aquí en el en vivo, Tente fue para mí, incluso tuve más que Lego. De Tente Mira. tengo aquí, mira, un regalito exclusivo que me regaló una juguetería que me suele patrocinar, Jugueterías Arbelo. Y ya te digo, tengo aquí una bolsita maravillosa que trae, creo que se transforma en una navecita o algo, pero la tengo aquí nueva, ¿eh? Es que creo que hay una Exin, creo que esa, bueno, la empresa Exin era la que los Sí, la hacía. española, fue la que, bajo mi punto de vista, fue la empresa juguetera española más famosa del mundo porque se expandió con muchos productos, con los Madelman 2050, con Tente, el cine Exin, que te voy a contar, ¿no? Tantos juguetes. Sí, no sé si las pistas de carrito Scaletrix, no sé Sí, si eran de Scalextric ellos. también, correcto, y muchos más, ¿eh? Muchos juguetes más, ¿eh? Sí, pero a la persona que dijo, bueno, eso y el auto marca Rico. Yo creo que eso de España es lo que más conservo, pero figuritas PVC no tengo. Bueno, pues genial. Respondida la pregunta para el amigo Marcelo. Seguimos aquí con la siguiente pregunta, perdón. No obstante, primero vamos a saludar a aquel amigo Retromono que acaba de llegar. Muchísimas gracias. Y la pregunta del amigo Black Toys Rubén es la siguiente. Un He-Man completo Rotoplas, ¿qué precio puede rondar ahí en Venezuela? En una exposición, en un mercado, más o menos, para hacernos una idea. Bueno, aproximadamente un estimado, si tiene sus armas completas, claro, dependiendo del estado de conservación, entre 40 y 50 dólares lo pueden conseguir. Pero entiendo, amigo Rubén, a ver si está todavía en el directo. Entiendo que cuando dice un He-Man es el personaje en cuestión, entiendo que la versión 1 con el arnés, porque Exacto. entiendo que después varía, ¿no? Porque después está el Battle Armor, que es el que tiene el tamborcito con tal, que más o menos un poco nos podrías hacer un balance de los precios dependiendo la versión, amigo Pedro. Hay gente que sí, quizá aquí en Venezuela no te diferencian la versión 1, la primera, ¿verdad? Que era con su pecherita y no el Battle Armor después, ¿no? Pero más o menos yo manejo un precio entre 45, 50, a lo mejor puede ser. Tremendas joyas, macho. Con sus ligas originales. Santos griales, ¿eh? Sí, allá en España. Incluso hay unos con sus ligas originales. Nunca he visto uno en su blister. No, ahora en el blister sí los he visto, nunca los he visto aquí en Venezuela, los Rotoplas en blister los he visto solo por canales de YouTube y sé que lo venden muy costoso. Estos días fuimos al Museo de Transporte y había una caja llena de Rotoplas y me impresionó lo bonito que estaba. Había uno que estaba nuevecito. 45. No. Tenemos que hablar, amiga Retro. Tenemos que hablar, amiga Adriana, amigo Pedro. Ya hablaremos. Hasta a uno le impresiona ver esa caja cuando los veo, a mí me impresiona, imagínate, estando aquí en Venezuela. Pues nada, yo creo que está respondida la pregunta del amigo Black Toys Rubén. Seguimos con la siguiente, que es del amigo Retromono. ¿Coleccionan también Gobot? ¿Fueron muy conocidos en Latinoamérica? Gobot no tuve. Sí fue conocido en Latinoamérica los Gobot porque yo los veía en televisión, en Venevisión, recuerdo. Igual que yo. Y a mí me encantaba ver.
También, de hecho, yo conocí, aquí primero se conoció Gobos que Transforma. Correcto. Pero lamentablemente no tengo ninguna figura, porque son unos santos griales. Yo conozco un coleccionista que tiene, y wow, de verdad que son difíciles de conseguir aquí en Venezuela. Sí los vendieron en su época, en los años 80, pero Hay una, no tengo. disculpen la intromisión, pero me acuerdo de Mask. Hablando de a ella le gustaba la serie más. A mí me No, gustaba la serie de Más es maravillosa. Llegó a estar ahí en Venezuela porque yo es que no me acuerdo. No, o sea, de importación o alguna empresa venezolana compró la patente y los construyeron ahí. Yo creo que solo de importación, ¿verdad? Importación, sí. Y los centuriones, por ahí vi ¡Oh, también. qué bueno es los centuriones! Me encanta. Una colección que no entiendo por qué no las han reeditado. Es que hay muchas cosas de los 80 que yo no entiendo, que encima Hasbro y Mattel tienen la patente y no los reeditan. Es que no lo entiendo. Por ejemplo, la línea esta de los centuriones, yo me tiraría de cabeza por ellos. Me encantaban las series. Haría mucha pasta, como se dice en España. A mí me encantaba sacando esa serie, porque de verdad que se vendiera muy bien, ¿eh? Totalmente de acuerdo, totalmente. Pues bueno, y está respondida la pregunta. La siguiente pregunta también la formula el amigo Marcelo. Y dice así, ¿de Star Wars colecciona solo los Kenner Vintage o también otras líneas como Legacy, de Power of the Force? ¿Será por líneas dentro de Star Wars? Por ahora no. Por ahora no. Sí tenemos solo algunos vintage y las reediciones, las reediciones que hizo de Power of the Force, que este también es de los años 90. Antes, sí, amiga Adriana, sí, señor. Y este tiene... A mí me gustaba porque era como la que a mí me enamoró. Sí. Cuando me enamoré de Star Wars. Y fue la que salió, que yo los quería todos en su época. Tenemos algunos de... Pero de las nuevas no tenemos figuras. Cuando tenga la pasta. Cuando tengamos el dinero, podemos invertir en mí. Bueno, poquito a poco, poquito a poco. Todo va llegando. Sí. Pues nada, respondida la pregunta, seguimos la siguiente que dice el amigo Juan Salvador García, gran amigo del canal, gran amigo coleccionista que tuvo a bien donarme algún personaje que otro, ni más ni menos que el Snow the Spot de la línea de Masters of the Universe Origin, Trompo, el elefante y algún regalito más. La verdad que es un grande, el amigo Juan Salvador, me consta, hoy estuve hablando con él que le llegó el paquete que le mandé, disfrutando a tope de las cositas, porque de eso se trata, entre coleccionistas hay que ayudarnos, ¿no? Le conseguí un par de figuras y bueno, se las mandé a México, ¿no? Y le llegó y ha estado disfrutando de ellas. Un fuerte abrazo. Y la pregunta es la siguiente, ¿cuál es el set favorito de Playmobil, si es que coleccionan? De ambos, el mío fue el barco pirata. ¿Cuál fue el de ustedes? ¿Tuvieron algunos Playmobil de pequeño? El barco pirata es hermoso. Yo lo llegué a ver muchas veces. Creo que es un clásico de Playmobil antiguo, porque sabemos que Playmobil es un mundo, ¿no? Igual que Lego. A mí yo tuve de niño, que todavía conservo, era el de, aquí los tenemos. Vamos a mostrarle algo retro. Algo retro, como esta es una lata Pringles de los 90. Pues no ha variado mucho, ¿eh? Sí. Y entonces, aquí adentro, estos son los... Ese es nuestro set. Los traen para guardar. De estos que eran como de construcción, Sí, de obras. Ajá, de obras. Ese era mi set favorito, porque era el que teníamos. Ese fue el set favorito, claro. Hubo otros que a mí me encantaban, unos del oeste, del lejano oeste, los tuvo un primo, pero este es el que tuvimos y me gustó. Y lo tenemos todavía. Bueno, pues ni tan mal. Respondida la pregunta. A ver si los amigos del chat, que de momento ahora somos 13, van formulando alguna pregunta más, y si no, pues vamos dando finalizado, ¿no? Por el en vivo, ¿no? Esa línea, dice el amigo Marcelo, esa línea está muy denostada por la forma del muñeco, pero a mí personalmente me encanta, dice. Entiendo que se refiere al Playmobil que mostraron antes ustedes. Ah, sí. Retro Adrián le quiere mostrar, aquí salió esta figurita de lo poco que... De lo poco mira, sí señor, el amigo Orco. Qué buenas esas miniaturas de Master. Ajá. Micro Collection.
Allá en España seguro debe haber llegado también. Sí, yo creo que, bueno, yo aquí en las tiendas no las he visto, pero sí me consta que en Estados Unidos sí llegaron. Ah, mira, el amigo Sí, Marcelo. esas pequeñitas. Que dicen, Matt, Quedó. quedó la conexión. Se guindó la conexión del amigo Luis. Ahí vamos, ahí vamos. A la de Power of the Four, a las de... A ver, volvemos. Ahí vamos. Estamos por aquí ya. Aquí estamos. Ahí ya se te escuchamos. Y tenemos Ajá. esas de las de los pocos de las nuevas, esas micro que fue cuando, como te conté al principio, las empresas empezaron a traer un poquito más de figuritas coleccionables. Qué bueno. Pues nada, respondida la pregunta, ¿no? La pregunta que dice el amigo Retromono. Llegaron a Venezuela los Dino Rider, fueron efímeros, pero estaban geniales. Yo sí me suena de que sí llegaron los Dino Rider. Creo que sí llegaron, pero no tanto así como otras líneas, pero creo que sí los llegué a ver. No me recuerdo. Ok, genial. El amigo Frico Universe dice, ¿cuál es vuestra colección favorita? Bueno, claro, es que el amigo Frico llegó un poquito tarde, ya habíamos hablado de ella, pero Sí. bueno, lo pueden decir así de forma rapidita. Sí, Master of the Universe, Star Wars. Particularmente yo estoy coleccionando las figuritas más, o sea, de Hanna-Barbera, de Disney. Figuritas de PVC. Y también, bueno, lo que yo, los soldaditos de plástico y los álbumes de cromos, de barajitas, que en España también se solía coleccionar mucho, ¿verdad, Luis? Sí, se sigue coleccionando, los álbumes, sí señor. Ah, ya tiene esa, a ver. Tiene esa figurita de Ghostbusters, Casa Fantasma, pero la versión de las comiquitas, los dibujos animados. Sí, las de Filmation. Exacto. Qué bueno. Pues nada, respondida la pregunta. A ver, tenemos aquí, el amigo Rubén dice que esas no llegaron. Lo que dice aquí el amigo Juan Salvador, gracias por el paquete. De nada, amigo, estamos pendientes de más cositas. Y bueno, vamos a saludar aquí al amigo Bernie Toy. Muchísimas gracias por estar por aquí. Saludos a Bernie, un amigo también. Sí, señor. Playmobil para Bernie es una de las cosas que más, creo que para ganarle. Me gusta. Sí, señor, me consta. Bueno, aquí dice el amigo Marcelo, la última pregunta. Mi última pregunta. ¿Cuándo se vienen para España? ¿Venir a algún evento? Me pregunto si tiene intención de venirse para aquí, para España. Por lo menos de vacaciones, bueno, ojalá y Dios nos lo permita y de verdad que no dudaremos en contactarte y darnos un abrazo en un evento. Claro que sí. Tenemos mucho aprecio y bueno, muchísimas gracias. Y las cosas a Marcelo también, porque dice que venid a algún evento, nos está diciendo. Sí. Entonces, gracias por la invitación. Y queremos conocer. En algún momento podremos ir. Ojalá podamos ir a conocer España y a ir a algún evento de coleccionismo allá, por supuesto. Sí, tanto allá en las islas, genial, claro que sí, como en la península, me encantaría. Tengo amistades que están allá y España es un país muy querido. Ok, se agradece. Aquí vamos a saludar aquí al amigo Felipe Ramírez. Saludos, estimado Luis, y buenas a todos. Un grande, asiduo al canal. Muchas gracias por estar por aquí. Pero casi que estamos terminando ya, amigo Felipe. Vamos a ver que se quedaron un poquito congelados. A ver. Vamos a ver si retomamos la retransmisión. Mientras estamos aquí viendo los comentarios. Vamos a ver si vuelven. Hola, sí, ya estamos aquí. El satélite. El satélite está ahí sin cobertura. Aquí Lázaro Candal cuando estaba papadito se cayó el satélite en los mundiales. Madre mía, qué recuerdo. Pues nada, queridos amigos,
hemos llegado ya a al final de esta retransmisión. Para mí llevamos 1 hora y media, se me ha ido volando. Evidentemente se han quedado muchas cosas en el tintero y por supuesto decirles que más adelante organizaremos la segunda parte de esta retransmisión en vivo y simplemente darles las gracias por el tiempo, queridos amigos, y nada. Por favor, despídanse de la gente, digan sus redes sociales y demás. Y después me esperan en el backstage, no se me vayan, ¿eh? Okay. Perfecto. Bueno, primero yo, para dejar a mi hermana, luego, gracias a Luis, a nuestro amigo el Búnker Recoil, muchísimas gracias, es todo un honor haber compartido esta 1 hora y media que se fue muy rápido, en verdad, y para mí es un placer, un honor, y gracias, hermano, gracias, Chamo, porque tú eres venezolano también, igual que yo, y tu colección es hermosa, tienes excelentes piezas y te deseo Gracias. todo lo mejor por tus redes sociales, que siga adelante, que estás haciendo un trabajo muy bonito, me gusta mucho todo lo que haces, tus colecciones y adelante, hermano. Y me pueden conseguir, en mi caso, por aquí por YouTube, como coleccionables antiguos y más. Coleccionables antiguos y más, y yo subo ahí mis videos. Y por Facebook, coleccionables antiguos Venezuela, juguetes antiguos Venezuela y el mundo, perdón. Y por Instagram, @juguetes antiguos. Entonces, gracias, Luis. De verdad que un abrazo, se te quiere mucho. Y un abrazo allá a España, a las islas. Se Y bueno, agradece gracias, bastante. amiguitos, retro amigo Luis, el Búnker de Ricord, por invitarlo a tu búnker, tu colección, compartir contigo, de verdad, muchísimas gracias. Un gran placer. Y porque te gustaron los videos también, los videos de acá Sí, maravillosos, me encantaron, ¿eh? Ojalá Pues nada, conocemos queridos a los amigos, de amigos. verdad, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo en la distancia. Por favor, se me quedan en el backstage para yo despedir la retransmisión y después comentamos la jugada, ¿de acuerdo? Sí, seguro. Saludos a todos. Chao, Muchas saludos a todos. gracias. Gracias por estar ahí. Un Gracias abrazo por para todos. Pues nada, queridos amigos, sinceramente ha sido un directo realmente brutal, lleno de nostalgia. Lo he pasado en grande al hablar con estos grandes amigos coleccionistas de ese maravilloso país, Venezuela, que me vio nacer y que por culpa de él soy el coleccionista que soy hoy prácticamente, y de verdad muy ilusionado y muy contento de haber compartido este en vivo directo con todos ustedes. Solo me queda despedirme diciéndoles que yo soy Recoil y desde el búnker de Recoil les animo a que sigan disfrutando de sus colecciones, que vivan el momento, porque como dice el otro, el tiempo pasa volando y muchas veces no disfrutamos de lo que deberíamos disfrutar con tranquilidad, con pasión y, como suelo decir, pues eso, disfrutan de sus colecciones, queridos amigos. Nos vemos, hasta la próxima.